Hola acompañantes de viaje, en este último capítulo, al menos por esta visita, de esta guía de Barcelona, vamos a ver cómo hacer una ruta por la arquitectura modernista de la misma. Para empezar, decir que hay una ruta ya marcada sobre el modernismo en Barcelona, el cual es un itinerario por la Barcelona de Gaudí, Domènech i Montaner y Puig i Cadafalch, que junto con otros arquitectos hicieron de Barcelona la capital mundial del modernismo. Con esa ruta podrán conocer hasta un total de 120 obras que muestran el modernismo en Barcelona. Para realizar ese itinerario está a la venta la guía de la ruta del modernismo que se encuentra en librerías y en los centros del modernismo. Pero lo que les propongo es una cosa diferente. Lo que vamos a hacer hoy es hacer la ruta que nosotros hicimos como simples turistas y como nos ha gustado, se las recomendamos. Vamos a ver simplemente los lugares más conocidos de la arquitectura modernista. Y les cuento cómo comenzamos nosotros, que como nos gustó muchísimo se los recomendamos. Las recomendaciones que dejo, claro que son siempre subjetivas. Puede que a ustedes no siempre estén de acuerdo, pero les doy la sugerencia como se las doy a mis amigos. Nosotros comenzamos con un tour gratis del modernismo. ¿Por qué? Porque nos hacían falta datos, información, que nos contaran de manera amena la historia de cada uno de los lugares y que no faltasen en la misma, por ejemplo, la descripción detallada de las fachadas de la Sagrada Familia. En la descripción les dejo el enlace del que hicimos nosotros, así como también se los dejo en el blog. Los tours gratuitos, si no conocen el funcionamiento, son tours los cuales primero los realizas y luego, de acuerdo a tu experiencia en el mismo, dejas una propina acorde a eso. Antes de dejarla, piensa en lo que te hubiese salido un tour con estas características si hubiese sido de pago. Luego de esta recomendación y de nuestro tour, lo que hicimos fue volver a cada uno de los lugares que visitamos, pero ahora entrando en los mismos, ya con la información que habíamos incorporado gracias al guía. Vamos a ver un mapa y armaremos un itinerario para que no vayan de un lado a otro de la ciudad, sino que optimicen sus tiempos. Verán en el mapa que marcamos más de 10 puntos. Esos son los que nosotros visitamos y trataremos de llevarlos ahora a ustedes a través de nuestra cámara, con detalles de precios de entradas y cómo sacar las mismas. Palau Güell. Nos encontramos acá con este palacio urbano construido por Antonio Gaudí por encargo de Eusebi Güell. Fue uno de los primeros encargos importantes que recibió Gaudí. Fue construido entre 1886 y 1890 y fue residencia de la familia Güell hasta su traslado al Parque Güell. Declarado Monumento Histórico Artístico por el Estado español en 1969, así como Bien Cultural de Interés Nacional y Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. Información para la visita. El horario es de martes a domingo a partir de las 10 horas, hasta las 17:30 o hasta las 20 horas, dependiendo de la temporada. El costo de la entrada general es de 12 euros. Las audioguías las pueden descargar en la app del Palau Güell. La azotea es muy bonita y el palacio en general es un buen lugar para comenzar a tomar contacto con la obra de Gaudí. Es una buena idea quizás comenzar por esta obra de Gaudí y la que veremos inmediatamente, ya que ambas son de los primeros encargos importantes que recibió el arquitecto, para luego en el trayecto de esta ruta ir viendo las obras del mismo que vinieron después.
Nos vamos ahora a Casa Vicens. Nuestros pasos nos llevan ahora a este despliegue de color, una maravilla. Casa Vicens fue construida entre 1883 y 1885 por Antonio Gaudí para la familia Vicens como casa de veraneo. La Casa Vicens está ubicada en el distrito de Gracia. Esta obra de Gaudí fue el primer proyecto de importancia del arquitecto. Fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2005. Aunque, como decíamos, se terminó de construir en 1885, Gaudí elaboró este proyecto entre 1878 y 1880. En su momento fue una obra muy comentada que causó una gran sensación entre el público de la época. Se ha trabajado en una cuidada restauración de la casa a partir de 2017 para recuperar la casa original proyectada por Gaudí en 1883. Información para la visita. El horario de lunes a viernes de 10 a 15 horas y sábados y domingo de 10 a 19 horas. El costo de la entrada general es de 16 euros. Al llegar, puedes acceder a la descarga del audioguía. Recuerden siempre tener auriculares con ustedes en los recorridos. Dejamos atrás estas dos obras de Gaudí y nos vamos al recinto modernista de Sant Pau, un imperdible de esta ruta. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau nace en 1401 de la fusión de 6 hospitales que existían en aquel momento en Barcelona. A finales del siglo XIX, el crecimiento demográfico de Barcelona y los adelantos de la medicina hicieron que el hospital se quedara pequeño. Por esta razón, se planteó la construcción de un nuevo edificio. En 1902 se coloca la primera piedra del nuevo centro hospitalario, diseñado por Luis Domènech i Montaner. La inauguración de las nuevas instalaciones sería en 1930. Después de más de 8 décadas de actividad sanitaria en el recinto modernista, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau se trasladó en 2009 a unas nuevas instalaciones construidas en el extremo norte del conjunto arquitectónico. Información para la visita. El horario es de lunes a viernes de 10 a 14:30 horas, mientras que sábados, domingos y feriados es de 10 a 17 horas. El precio de la entrada general es de 15 euros. Les doy siempre solo los precios de las entradas generales para no hacer tan largo el video. En el blog quedan todos los enlaces a las páginas oficiales en donde encontrarán también los precios reducidos.
Desde acá ya divisamos a la Sagrada Familia. En una caminata llegaremos a ella. La Sagrada Familia es la obra maestra de Gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Y también es uno de los monumentos más visitados de España, junto con el Museo del Prado y la Alhambra. Iniciada en 1882, aún sigue en construcción. Gaudí trabajó en ella durante la mayor parte de su carrera profesional, pero especialmente en sus últimos años. Información para la visita. El horario es de lunes a domingo de 9 a 18 horas. En estos momentos, la compra de entradas solo es de manera online. El precio de la entrada general es de 26 euros. Tienen visita con guía o con audioguía. La audioguía la descargan desde la app oficial de la Sagrada Familia. No hay mucho más para decir, nada más que es la visita de Barcelona, la visita imperdible que hay que hacer en Barcelona. Vamos ahora a la Manzana de la Discordia y llegamos a Casa Amatller. Antoni Amatller, un industrial del chocolate, compró en 1898 un edificio de Paseo de Gracia para convertirlo en su nueva casa. Este inmueble anterior se había construido en 1875. El edificio, como decíamos, se situaba en pleno Paseo de Gracia. Antoni Amatller contrató al arquitecto Josep Puig i Cadafalch para que hiciera una profunda reforma del inmueble en la que se transforma de manera radical el edificio. Esta visita guiada nos llevará por las habitaciones de dicha casa y terminando el recorrido en la chocolatería. El recorrido por sus habitaciones nos lleva a saber cómo vivían ese tipo de familias en la época. Información para la visita. Está abierto de miércoles a domingo. La visita es guiada con duración de 1 hora. El precio de la entrada es de 24 euros, aunque durante todo el 2021 mantuvo un precio reducido. Como decíamos, el recorrido termina con el ingreso a la chocolatería, pudiendo degustar algunos de sus chocolates y comprar algún souvenir. La próxima visita la haremos a la casa que está justo al lado, Casa Batlló. Si hay un solo recorrido que puedan hacer, además de la Sagrada Familia, ese debería ser la Casa Batlló.
La casa es imperdible, de lo más lindo que he visto, y la visita está muy bien organizada. La excelente audioguía de la que disponen te va llevando por la casa acompañada de sonidos y música que te van ambientando, aparte de un relato muy bien realizado. En 1903, Josep Batlló, un industrial textil, propietario de varias fábricas en Barcelona y destacado hombre de negocios, adquiere una casa en Paseo de Gracia, muy diferente a la que vemos hoy día. Batlló concedió total libertad creativa a Antoni Gaudí, encargándole unas obras que en principio consistían en derribar el edificio. Sin embargo, gracias a la audacia de Gaudí, se descartó el derrumbe de la casa, llevando a cabo una reforma integral entre 1904 y 1906. El arquitecto cambió completamente la fachada e hizo de su interior una verdadera obra de arte. Casa Batlló es Patrimonio Mundial de la UNESCO y un ícono de Barcelona. Como les decía, el recorrido es imperdible y al llegar a la azotea dispones de un bar como para tomar algo y hacer una pequeña pausa. ¿Cómo hacer la visita? El horario es de lunes a jueves de 9 a 18:30 horas y de viernes a domingo de 9 a 20 horas. Se estima la duración de la visita en 1 hora, pero nosotros estuvimos 2 sin darnos ni cuenta de que pasaba el tiempo. El precio de la entrada general es de 35 euros. Seguimos con el recorrido y nos vamos a Casa Milà, La Pedrera. Vimos ya que en 1900 el Paseo de Gracia era la avenida más importante de la ciudad. Los burgueses, más adinerados, edificaron sus casas y encargaron los proyectos a los arquitectos más prestigiosos del momento. En 1905, Per Milà contrae matrimonio con Rose Segimon. Atraídos por la fama del Paseo de Gracia, compran una torre con jardín y le encargan al arquitecto Antoni Gaudí la construcción de su nueva residencia con la intención de ocupar el piso principal y alquilar el resto de las viviendas. Así fue, y sería la Casa Milà. A partir de 1929 se fueron instalando comercios en los bajos del edificio. En 1947, Rose, viuda desde hacía 7 años, vende el edificio, pero siguió viviendo en el piso principal hasta su muerte en 1964. Si bien es bonito todo el recorrido, la azotea se destaca en el mismo. Después de muchos años de abandono, la Casa Milà, La Pedrera, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984, fue restaurada y abierta al público como centro cultural en 1996. Actualmente, desde enero de 2013, el edificio es la sede de la Fundación Catalunya La Pedrera. ¿Cómo hacer la visita? Los horarios: de lunes a domingo de 9 a 18:30 horas, visita nocturna de 19 a 22 horas.
La entrada general tiene un costo de 24 euros y la entrada para la visita nocturna de 34 euros. Como tienes muchas opciones de entradas, incluida combinada con el recinto modernista de Sant Pau, visita nuestro blog en donde dejamos las páginas oficiales para que te informes. Dirigimos nuestros pasos ahora hacia el Palau de la Música. El Palau de la Música Catalana fue construido entre 1905 y 1908 por el arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner, como sede del Orfeo Català. El edificio está situado en el barrio de Sant Pere, una de las zonas más bonitas de Barcelona. El Palau de la Música Catalana es una perla arquitectónica del modernismo catalán. La entrada a la sala auditorio te deja sin palabras. Es una maravilla. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Datos para hacer tu visita. El horario de 9:30 a 15:30 horas. El precio de la entrada general es de 12 euros. La visita guiada tiene un costo de 18 euros. Nos vamos ahora un poquito más lejos. Nos vamos al Parque Güell. Este parque fue diseñado por Antonio Gaudí por encargo del empresario Eusebi Güell. Fue construido entre 1900 y 1914 e inaugurado como parque público en 1926. Datos para hacer la visita. El costo de la entrada general es de 10 euros y el horario de acceso es de 9 a 17:30 horas, 18 o 19:30, dependiendo la época del año. Un recorrido por el mismo nos hará seguir admirando la obra de Gaudí y apreciar las vistas desde él mismo. Si eliges el atardecer para visitarlo, será una muy buena opción y disfrutarás del momento. Es una belleza poder caminar por este parque, hacer este recorrido, tener las vistas de la ciudad de Barcelona desde el mismo y seguir observando la obra de Gaudí entre todas estas obras del modernismo que estamos viendo, que como nos damos cuenta, tenemos muchísimo para apreciar en esta hermosa ciudad. A esta ruta que hicimos le podemos sumar muchísimas obras más. Un ejemplo de eso sería la Casa de los Punches, la visita al Arco de Triunfo, que también es una obra modernista, el ex mercado del Born, una obra modernista en hierro, la Casa Leo Morera. En fin, son muchas las obras arquitectónicas que nos muestran el modernismo en todo su esplendor y hacen de Barcelona una ciudad tan increíble. Por acá estamos terminando esta guía. Recuerden que les dejamos enlace en la descripción a la videoguía de Barcelona con todos los videos que hemos hecho sobre esta ciudad. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado y les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse y darle like. Hasta el próximo video desde alguna otra parte de España.